Entamoeba estolítica. Trofosoditos. A. Se ven muchos eritrocitos fagocitados al examen en fresco. La barra de la foto mide 10 micras. B. Teñido con Lugol se observa el núcleo con cromatina de periférica y nucleolo, parásito de cultivo. C. Coloración tricrómica muestra el núcleo característico. La barra de la foto mide 10 micras. D. Coloración hematoxilina férrica. Se observa pseudópodo a la derecha. En el citoplasma se aprecia el núcleo y algunos eritrocitos fagocitados. Histolítica, trofosodito visto con microscopio electrónico de barrido. Se observa el estroma. E. El canal fagocítico. C. Los filópodos. F. Entamoeba histolítica. Trofosoditos vistos con microscopio electrónico de barrido. Se observan pseudópodos y formaciones esferoidales. La patogenia de los pacientes que tienen E histolítica y E dispar en las materias fecales, solamente el del 1 al 4% corresponden a histolítica, comprobada por métodos inmunológicos. Esta especie destruye la mucosa intestinal y causa lesiones puntiformes que se pueden convertir en úlceras necróticas y en algunos casos originan perforaciones. Quistes. Examen en fresco. Al lado izquierdo se observan dos núcleos y en el centro se ve una vacuola de glucógeno. Al lado derecho, teñido con Lugol, muestra 3 de los 4 núcleos. La barra de la foto son 10 micras. B. Forma madura con 4 núcleos. Coloración tricrómica. Y este es en entamoeba histolítica ciclo de vida. En 1, los portadores de quistes son la fuente de infección. En 2, los quistes entran por vía oral. En 3A, la mediasis puede ser intestinal o extraintestinal. 3B, el paciente puede presentar síntomas. 4, el paciente con amebiasis intestinal elimina los parásitos con las materias fecales. Resistencia adquirida. La experiencia
experiencia clínica en zonas endémicas ha permitido observar que los pacientes que han sufrido amebiasis intestinal invasiva pueden presentarla de nuevo con una frecuencia menor comparada con los que no la habían tenido antes. Experimentos en animales han demostrado la resistencia a la formación de absceso hepático amebiano cuando estos animales habían sufrido previamente amebiasis invasiva o se habían inmunizado con extractos proteicos totales del parásito. Estos hallazgos concuerdan con la observación en humanos de escasa repetición del absceso hepático amebiano en pacientes que ya lo han tenido, aunque merece considerarse la baja frecuencia de esta complicación que hace difícil la posibilidad de sufrir más de una vez esta enfermedad. Inmunidad humoral. La invasión tisular de E. histolítica estimula la respuesta inmune del huésped tanto de tipo humoral como celular. La respuesta humoral se ha demostrado por el aumento de inmunoglobulina G, principalmente G2, en pacientes con absceso hepático y en amebiasis intestinal invasiva. La inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M séricas también pueden aumentarse, aunque en menor grado. En pacientes con amebiasis intestinal invasiva se han identificado anticuerpos antiameba en la mucosa que corresponden a inmunoglobulina A secretoria. Estos anticuerpos se han demostrado en el calostro y en la saliva de los pacientes. No hay evidencia de que la amebiasis intestinal invasiva sea más frecuente o más severa en personas con deficiencia de inmunoglobulina A. Los anticuerpos contra el parásito se han detectado tanto en el suero como en materias fecales, coproanticuerpos, por diferentes reacciones inmunológicas, las cuales se detallarán más adelante en el capítulo de diagnóstico del absceso hepático. Estos anticuerpos antiamebianos persisten años después de curada la amebiasis invasora y aparecen aún en infecciones subclínicas, por lo que es necesario darles su justo valor, pues una reacción positiva puede corresponder a una infección ya curada. La identificación de estos anticuerpos ha permitido la realización de estudios de seroepidemiológicos como índice de la prevalencia de amebiasis invasora en una comunidad. Como no es posible diferenciar EDISPAR de E. histolítica al examen coprológico, la posibilidad concomitante de las pruebas para anticuerpos séricos o para coproanticuerpos hace pensar que las amebas observadas sean E. histolítica. La presencia y función de los anticuerpos antiamebianos se comprueban por los siguientes experimentos. El suero inmune tiene efectos citolíticos sobre trofosoditos de E. histolítica. La inyección de suero humano inmune en animales de experimentación confiere protección contra la inoculación intrahepática de E. histolítica virulenta. Se conoce que E. histolítica activa la vía alterna del complemento, lo cual lleva a la destrucción de la ameba, pero no se conoce el significado de este hecho en la patogenia de la amebiasis. Inmunidad celular. La respuesta celular en la infección amebiana juega un papel dominante para controlar la extensión de las lesiones y para proteger al huésped de recurrencia después de la curación. Existe una actividad blastogénica específica que lleva a la producción de linfocinas, que activan la destrucción de los trofosoditos por los macrófagos. Sin embargo, la baja incidencia de colitis fulminante en pacientes con SIDA sugiere que la invasión amebiana inicial en el colon no esté limitada por mecanismos mediados por células. Otra correlación de la severidad de la enfermedad con la inmunidad celular es la exacerbación de la amebiasis durante la etapa durante la terapia con corticoides y la ocurrencia de formas fulminantes en menores de 2 años y en embarazadas. Es posible inducir la transformación de linfocitos con varios antígenos de E. histolítica, lo cual se ha encontrado en pacientes con absceso hepático amebiano. Se sugiere que la invasión intestinal por ameba se asocia a un alto grado de inmunodepresión celular específica. En la amebiasis hepática, la hipersensibilidad, la inhibición de la migración de los macrófagos y la linfoblastotransformación con antígeno amebiano realizadas al principio de la enfermedad están disminuidas, lo que indica un estado de anergia. Estas pruebas se hacen positivas un mes después de la curación. Pacientes desnutridos con diabetes y alcoholismo o que han recibido medicamentos inmunosupresores presentan con mayor frecuencia diseminaciones de la amebiasis y perforaciones intestinales que pueden ser fatales. Inmunización. Experimentos sobre inmunizaciones en animales han demostrado que la inyección de cultivos vivos y de extractos del parásito protegen contra cepas virulentas. Ya se mencionó la observación clínica de pacientes que han sufrido absceso hepático amebiano y muy raramente padecen un segundo ataque, lo que sugiere una inmunización por amebiasis hepática previa. Las observaciones experimentales y clínicas mencionadas han estimulado el interés por el desarrollo de una vacuna en infecciones amebianas contra la lectina de adherencia o contra otras proteínas que determinan la virulencia. Las dificultades para producir una vacuna antiamebiana son grandes, como ha sucedido con otras vacunas antiparasitarias como la malaria y esquistosomiasis.
Patología histólica genera un proceso necrótico en los tejidos con ulceraciones en el colon y abscesos extraintestinales, principalmente en el hígado. Se encuentra reacción leucocitaria en los sitios de invasión de los trofosoditos, con lisis de los neutrófilos, destrucción de los tejidos, hemorragia y ocasionalmente perforaciones. Rara vez se forma una masa pseudotumoral en el colon llamada ameboma, que consiste en un granuloma con engrosamiento de la pared. Lesiones iniciales. Al comienzo de la ulceración es superficial, además la infiltración y la necrosis celular son mínimas. Las amebas se multiplican activamente, pasan a la muscularis mucosa y llegan hasta la submucosa, donde encuentran mejor ambiente para reproducirse y formar verdaderas colonias. Progresivamente se van destruyendo los tejidos en forma horizontal y se producen ulceraciones mayores. Estas lesiones son amplias en el fondo, con un orificio pequeño de entrada, y constituyen las clásicas úlceras en botón de camisa. Generalmente, las amebas se detienen en la capa muscular, pero en ocasiones pueden penetrarla, extenderse hasta la serosa y aún perforarla. Las lesiones iniciales se presentan en cualquier parte del intestino grueso. A partir de ellas se disemina la infección y aparecen ulceraciones en otros sitios del colon. Predominan en región ileocecal, sigmoides y recto. La lesión inicial es microscópica. Cuando crece llega a ser visible como un pequeño nódulo de pocos milímetros con un orificio central y rodeado de hiperemia y edema, con material necrótico y abundantes trofosoditos en el interior. Úlceras. Las lesiones crecen y confluyen por la base, se unen y dan lugar a ulceraciones excavadas de bordes nítidos y prominentes que llegan a medir varios centímetros, ovaladas o redondeadas, rodeadas de zona hiperémica. Al progresar la invasión, las úlceras crecen tanto en dirección horizontal como en profundidad y causan necrosis de grandes áreas de mucosa, frecuentemente asociada a hemorragia y desprendimiento de fragmentos de mucosa, lo que constituye la forma ulcerativa generalizada o gangrenosa, llamada también colitis amebiana fulminante, de muy mal pronóstico. Microscópicamente, el proceso inflamatorio agudo es mínimo en las lesiones iniciales, y la mucosa próxima a los sitios donde se encuentran las ulceraciones presenta un aspecto normal con escasa infiltración de leucocitos. Algunas investigaciones han demostrado que el aflujo de neutrófilos contribuye al proceso local de la necrosis. Inflamación. Los neutrófilos son atraídos por sustancias quimiotácticas de los trofosoditos. Estos neutrófilos se alisan y causan daño celular. Las lesiones amebianas pueden ser invadidas por bacterias del medio intestinal, con producción de infecciones sobreagregadas y microabscesos. A medida que avanzan las lesiones, se observan zonas de necrosis y no se pueden reconocer detalles celulares en el epitelio de la mucosa, en la muscularis mucosa ni en la submucosa. Hay además hiperemia, edema, hemorragia, escaso infiltrado linfoplasmocitario, y se pueden identificar abundantes trofosoditos de E histolítica. En el fondo de la úlcera se observa vascularización y trombosis de pequeños capilares, también fibrina y gran cantidad de tejido de granulación. Cuando hay infección bacteriana agregada, el infiltrado se cambia por polimorfonucleares neutrófilos. Una característica importante de las lesiones amebianas es la poca proliferación de tejido conectivo con ausencia de cicatrices. Perforación. En caso de perforación, se presenta principalmente en colon transverso, sigmoides y ciego. Hay paso del contenido intestinal a la cavidad peritoneal y se origina una peritonitis séptica y química. La perforación es generalmente múltiple, casi siempre las lesiones son microscópicas o de tamaño muy pequeño, que pasan desapercibidas al examen macroscópico. En ocasiones pueden alcanzar 1 o más centímetros de diámetro. La perforación es la principal causa de muerte en los casos fatales de amebiasis intestinal, principalmente en asociación con desnutrición y mal estado general. En algunos estudios de autopsia se ha encontrado que la tercera parte de las muertes por amebiasis corresponden a los niños menores de 10 años. Ameboma. En ciertos casos se produce una lesión pseudotumoral en el colon que se denomina ameboma, no siempre asociada a amebiasis intestinal sintomática. Este es un granuloma amebiano que se localiza en cualquier parte del intestino grueso, pero predomina en recto, sigmoides y ciego. En un estudio de 26 casos en Colombia se encontró que las lesiones estuvieron localizadas en su mayoría en el recto. El ameboma consiste en un engrosamiento marcado de la pared intestinal que tiende a obstruir la luz, simulando un adenocarcinoma. El tamaño es variable y puede llegar hasta 30 centímetros. En la mayoría de los casos su forma es circular y se asocia a úlceras de la mucosa. El tejido que lo forma es edematoso y fibroso, con infiltración de eosinófilos, plasmocitos, linfocitos, trofosoditos en la submucosa y cerca de las ulceraciones vecinas. La frecuencia de ameboma en caso de amebiasis fatal es aproximadamente 5%. Mortalidad. En una serie de 220 casos de autopsias en Colombia, el diagnóstico clínico pre-mortem correcto se hizo únicamente en 49.5% de los casos. Resultados similares a los hallados en Colombia o aún más discordantes fueron encontrados en varios países de América. El porcentaje de muertes causadas por amebiasis en países de América tropical encontrados en autopsias fue de Colombia 3.5%, Costa Rica 1.2%, El Salvador 1.4%, México 5%, Venezuela 1.9% a 6.2%.
Manifestaciones clínicas. De los pacientes sintomáticos que tienen histolytic e dispar, el 9% presenta colitis no disentérica y el 1% tiene colitis disentérica. La primera se caracteriza por dolor cólico, diarrea y otros síntomas digestivos. La segunda por diarrea aguda con moco y sangre. Existen formas muy agudas clasificadas como colitis ameboiana fulminante. En algunos casos hay perforación hacia peritoneo. El 90% son asintomáticos y la mayoría son infecciones por E. dispar. A partir del intestino las amebas pueden llegar al hígado y causar absceso hepático. El cuadro clínico de la amebiasis intestinal puede ser similar al originado por otras causas, lo que da lugar a que en muchas ocasiones se atribuye a esta parasitosis la sintomatología gastrointestinal de otro origen. Esto sucede con mayor frecuencia cuando el paciente ha tenido amebas previamente en el examen coprológico. En algunos individuos se crea una verdadera amebofobia que los lleva a atribuir a este parásito cualquier síntoma digestivo de otros órganos. Este sobrediagnóstico de amebiasis aumenta por los errores de laboratorios deficientes que informan histolítica por confusión con otras amebas no patógenas u otros elementos de la materia fecal. En Cuba se demostró que el reentrenamiento de los microscopistas disminuía el sobrediagnóstico de amebiasis intestinal. Es importante recordar que cuando hay un resultado microscópico de histolítica de dispar, aproximadamente el 90% corresponde a la ameba no patógena. Se ha defendido la creencia que la amebiasis es una enfermedad muy difícil de curar, concepto erróneo originado en los hechos anteriormente mencionados y también en las frecuentes reinfecciones que sufren las personas en las regiones endémicas. Con base en los nuevos conocimientos sobre la prevalencia de histolítica y E. dispar, se considera que los porcentajes de formas clínicas de amebiasis intestinal son: asintomática 90%, colitis no disentérica o amebiasis crónica 9%, colitis disentérica o amebiasis aguda 1%. Amebiasis asintomática. Esta forma de amebiasis no invasiva se diagnostica por medio del examen coprológico, que generalmente revela únicamente quistes. Estos portadores sanos representan un gran papel desde el punto de vista epidemiológico, pues son la principal fuente de diseminación de la infección. La ausencia de síntomas se explica porque los parásitos viven en la luz del colon y no invaden la mucosa. En estos casos lo más probable es que la amebiasis sea definida o a E. dispar, sea debida a E. dispar, porque puede también ser por ameba histolítica cuando habita en la luz intestinal. En este caso la forma asintomática puede convertirse en sintomática cuando los parásitos invaden los tejidos. Amebiasis intestinal invasiva se presenta cuando hay invasión de los trofozoitos a la pared del colon, con producción de lesiones. Puede tener dos formas, crónica y aguda. Amebiasis crónica o colitis amebiana no disentérica se puede definir como aquella en la cual hay síntomas de colitis pero no se presenta el cuadro disentérico. Es de evolución prolongada y puede ser consecutiva a una fase aguda o ser manifestación inicial de la infección amebiana. Está caracterizada principalmente por dolor abdominal, cambios en el ritmo de la defecación, principalmente diarrea, presencia ocasional de moco y rara vez de sangre en las heces. El pujo y tenesmo, descritos en la amebiasis aguda, pueden presentarse en forma leve y no son tan frecuentes como en la amebiasis aguda. El dolor es generalmente en forma de retortijón, el cual se acentúa antes y durante la defecación, no es continuo y el paciente se siente bien en los intervalos no dolorosos. El cambio en el ritmo de defecación consiste en el aumento o la disminución del número de deposiciones. Alternan periodos de evacuaciones frecuentes con periodos de estreñimiento de duración e intensidad variable. En el primer caso las heces son blandas, pastosas o líquidas, a veces fermentadas y muy fétidas. En las etapas de estreñimiento el examen coprológico revela quistes, y en etapas diarreicas trofozoitos, a veces también quistes. Además de los síntomas anotados, el amebiano crónico presenta con frecuencia llenadura postprandial, náuseas, distensión abdominal, flatulencia y borborismos. Al examen físico se palpa el marco del colon doloroso y el sigmoides espástico. La fase crónica es la más frecuente de las formas sintomáticas de la amebiasis intestinal. Puede evolucionar a cualquiera de las otras formas y aún a la curación espontánea. Amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica tiene como principal síntoma la presencia de gran número de evacuaciones intestinales. Al principio son abundantes y blandas, luego de menor volumen con moco y sangre. El paciente experimenta necesidad de defecar con mucho esfuerzo, lo que constituye el síntoma llamado pujo. La cantidad de materia fecal eliminada es cada vez más pequeña y al final se elimina solo una poca cantidad de moco sanguinolento, lo cual se ha llamado esputo rectal. La evacuación al pasar por el ano provoca una sensación de quemazón o desgarramiento. En el recto persiste un espasmo doloroso que produce la necesidad de una nueva evacuación, la cual puede ser infructuosa. A este síntoma se le llama tenesmo. El número de evacuaciones diarias es muy variable, generalmente 6 o más. La materia fecal contiene trofozoitos hematófagos, principalmente en el moco, y los leucocitos son escasos a diferencia de la disentería basilar.
En la endoscopia se observan ulceraciones de la mucosa. El cuadro anterior se acompaña de fuerte dolor abdominal intermitente en forma de retortijón de aparición brusca y desaparición rápida localizado en cualquier punto del marco cólico. Generalmente el cuadro disentérico evoluciona sin fiebre y en caso de existir es leve. Cuando hay hipertermia y compromiso del estado general, sospechar infección bacteriana sobreagregada, en cuyo caso se presentan además síntomas generales como debilidad, anorexia, cefalea, náusea, vómito y deshidratación. En pacientes desnutridos, principalmente niños en los cuales la disentería se ha prolongado por muchos días, se puede observar atonía de los músculos perineales y relajación del esfínter anal acompañada de rectitis, lo cual puede dar origen a prolapso rectal. La amebiasis aguda sin ningún tratamiento evoluciona a un estado grave o alguna de sus complicaciones también puede mejorar y pasar a la etapa crónica de la enfermedad o a la curación espontánea. Se ha descrito un síntoma diarreico post-amebiano en pacientes curados con tratamiento apropiado durante el cual no se encuentran los parásitos. Este síndrome es autolimitado. Colitis amebiana fulminante corresponde a una amebiasis hiperaguda o forma gangrenosa con sintomatología mucho más intensa, principalmente dolor abdominal, diarrea, tenesmo, vómito, anorexia y enflaquecimiento. Con frecuencia de infecciones bacterianas sobreagregadas, el examen clínico revela sensibilidad abdominal aumentada a la palpación profunda, especialmente a nivel del colon, el cual se encuentra distendido y blando por la inflamación y por la aerocolia. En el 80% de los casos se presenta atonía o hipotonía del esfínter anal. Finalmente, el paciente entra en choque, puede presentar perforaciones y morir. En un estudio de 50 pacientes adultos, el diagnóstico temprano, el tratamiento con metronidazol y la intervención quirúrgica agresiva aumentarán la supervivencia de 0 a 40%. Complicaciones. Las formas más avanzadas de la enfermedad, que incluyen colitis gangrenosa y perforación intestinal, se presentan con más frecuencia en pacientes con desnutrición avanzada y con deficientes defensas inmunológicas. Esto último puede observarse en casos que están recibiendo terapia inmunodepresora. Estas complicaciones y los casos fatales se han observado también con mayor frecuencia en mujeres embarazadas o durante el puerperio y en menores de 2 años. Amebiasis perforada. Esta complicación de la amebiasis se presenta principalmente en el curso de una forma necrótica fulminante. La perforación puede hacerse de forma lenta hacia el retroperitoneo, pero generalmente es abrupta al abrirse la cavidad peritoneal. Uno de los primeros síntomas y quizá los más constantes es la distensión abdominal, la cual se manifiesta por abombamiento y timpanismo, en muchas ocasiones con borramiento de la matriz hepática. Paralelo con lo anterior, la temperatura aumenta hasta alcanzar a veces 40 grados, aunque la temperatura normal o aún la hipotermia no deben descartar el diagnóstico, pues pueden presentarse en casos muy graves de choque. Existe fuerte dolor abdominal y resistencia muscular a la palpación profunda, así como vómito, deshidratación y un intenso estado de toxemia. Es un cuadro de abdomen agudo por peritonitis. Como signo característico de que ha ocurrido la perforación, se presenta atonía del esfínter rectal con salida espontánea de material mucosanguinolento con abundantes trofozoitos. El pronóstico en estos casos es muy grave. Ameboma se manifiesta como una masa dolorosa, palpable, de tamaño variable, localizada, más frecuente en ciegos, sigmoides y recto. No siempre asociada a una amebiasis intestinal aguda. Algunos pacientes pueden presentar síntomas de obstrucción intestinal comprobada por radiografías sostenidas con enema paritado. Ocasionalmente ocurre perforación o hemorragia concomitantes con la ameboma. Con el ameboma. Esta complicación amebiasis puede confundirse con un carcinoma. Apendicitis amebiana presenta manifestaciones clínicas similares a las de la apendicitis bacteriana. El diagnóstico etiológico no puede basarse en la sintomatología, aunque la asociación con diarrea y trofocitos en las heces puede sugerir el origen amebiano de la apendicitis. Solo el estudio histopatológico aclara el diagnóstico. Hay muchas patologías del colon de causas variadas que son diagnosticadas erróneamente como amebiasis con base en la sintomatología. El examen coprológico no siempre hace el diagnóstico correcto, pues existen resultados falsos positivos y falsos negativos. La sensibilidad del examen coprológico mejora con muestras seriadas, concentraciones, métodos inmunocromatográficos y PCR. Las coloraciones de los cultivos y las pruebas serológicas no se usan de rutina para el diagnóstico de la amebiasis intestinal. Diagnóstico diferencial. La amebiasis intestinal debe diferenciarse clínicamente con muchas enfermedades que presentan sintomatología semejante, en especial con las que producen diarrea. Por los grandes avances en el diagnóstico de laboratorio puede reconocerse el agente etiológico de las diarreas en más del 70% de los casos, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años cuando este mismo porcentaje correspondía a diarreas de etiología desconocida. En un estudio en 1984 de niños con diarrea, el agente etiológico predominante fue rotavirus 48%, seguido por Cryptosporidium sp 15.5%, Salmonella 11.5%, Campylobacter sp 5.8%, E. coli enteropatógeno 4.2%, Shigella sp 3.5%,
Se le realizó examen microscópico para parásitos a 851 de estos niños, el cual reveló 6.9% para Giardia y 3.6% para Estolítica y Dispar. La frecuencia del Mintos fue Ascaris 3.3% y menos de 1% para tricocéfalos, uncinarias y estrongiloides. En una revisión de 150 publicaciones sobre diarrea del viajero en 1973 y 2009, se encontró que Escherichia coli enterotoxigénico fue el agente etiológico más frecuente, 30.4%. En contraste, entre amoeba histolítica y giardia intestinales tuvieron frecuencias muy bajas, 2% o menos en América Latina. Clínicamente se atribuye a la amebiasis un número mayor de casos de diarrea de lo real. Es necesario efectuar los exámenes de laboratorio para hacer un diagnóstico etiológico. La diferenciación clínica de la disentería amebiana se hace con disentería basilar o shigellosis. En esta última se presenta casi siempre fiebre de aparición brusca y lleva más rápidamente a la deshidratación. El estudio microscópico de las materias fecales define el diagnóstico al demostrar la presencia de trofosoditos en la disentería amebiana o la abundancia de leucocitos macrófagos en la shigellosis, en la cual el coprocultivo confirma el agente etiológico. El coproanálisis contribuye al diagnóstico etiológico de las diarreas. Es también necesario diferenciar la amebiasis de otras parasitosis que pueden causar síndrome disentérico como tricocefalosis, balantidiasis, esquistosomiasis y de las diarreas por intoxicación alimentaria que generalmente son de iniciación abrupta con deposiciones líquidas y moco. Esta intoxicación tiene una duración autolimitada de 1 a 2 días. Hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades no infecciosas que producen colitis con diarrea como colitis ulcerativa idiopática, colon irritable, diverticulitis, poliposis, adenocarcinoma, etc. Cuando se sospecha colitis ulcerativa idiopática, descartar la amebiasis, pues el tratamiento de la primera con corticoides puede producir complicaciones graves en casos de amebiasis.